Bien, buenos días, bienvenidos a la clase de biología y para esta ocasión comenzaremos a estudiar el tema de la genética como ciencia y como tratado obviamente de los diferentes estudios de transmisión de caracteres en los seres vivos. Bienvenidos. La genética como ciencia se caracteriza por estar fundamentada en un tipo de conocimientos acerca de la herencia y la variación de los seres vivos. A ver, aquí es importante que ustedes distingan dos conceptos muy importantes y que puede tornarse confundido al momento de querer identificarlos y parecer que son un solo concepto, lo que es genética y herencia. Genética y herencia son dos conceptos ligados, pero no son dos conceptos iguales. No es la misma cosa. Genética es una ciencia, ¿ok? Es una ciencia y que implica obviamente un estudio. ¿De qué? De la herencia. ¿Y qué es herencia? Herencia son todos los rasgos, todas las características de los seres vivos que se pueden transmitir de una generación a otra o generaciones sucesivas. Entonces, genética son esos rasgos, son esas características, esa transmisión de esos caracteres. Mientras que genética es la ciencia que estudia la transmisión de esos caracteres. Por eso el concepto reducido en genética, ciencia que estudia la herencia. ¿Ok? ¿Por qué es importante la genética? Entre otras de las razones o de la importancia de la genética es que sintetiza antibióticos más eficaces o ayuda a la síntesis. También mejora la producción agrícola con la creación de diferentes productos con la ayuda de la biotecnología. Mejorar la especie para optimizar la producción animal. Sabemos hoy en día que existe la clonación, que todo se deriva de la genética y su replicación de ADN de organismos iguales para poder copiar otro. Innovación de los estudios inmunológicos. Gracias a la genética podemos ver que ha mejorado y los estudios obviamente la detención de enfermedades y poder ayudar mediante antibióticos o cualquier otro insumo al sistema inmunológico de todos los seres vivos. Descubrir mutaciones y cómo influyen en los seres vivos. Obviamente cuando hablamos de mutación estamos hablando de modificación de algo, en este caso de algún tipo de ser vivo que ha sido manipulado para poder crear uno diferente, ¿verdad? Identificar, tratar, prevenir las enfermedades y los defectos congénitos para controlar sus efectos. Es parecido a lo anterior de en lo que aporta el sistema inmunológico. Aplicar la biotecnología con el objetivo de modificar o controlar la constitución genética de distintos organismos. Sabemos que hoy en día la producción de alimentos químicamente modificados ha llegado a todas partes. Hoy en día pues vemos en los supermercados productos naturales como los tomates, la sandía, el melón, que ya dejan de estar en su estado natural y ahora optan otras formas gracias a las modificaciones que se hacen mediante la biotecnología, ¿verdad? Como concepto entonces global de la genética podemos decir que es el estudio científico de la herencia biológica y su variación. Su nombre procede del griego genéticos, que se deriva del génesis, que significa el origen o comienzo de la vida en este caso. El gen es la unidad estructural y funcional de la herencia biológica. Aquí es muy importante reconocer la diferencia también entre gen y célula. La célula es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo en general, mientras que el gen es específicamente de uno de los aspectos que abarca el ser vivo, la herencia. El gen está dentro de la célula por medio de los cromosomas, ¿verdad? Y para finalizar, pues les comento un poco acerca de los campos de estudio de la genética. Tenemos la genética humana. Hoy en día sabemos la importancia que existe
dentro de la genética, el estudio del cuerpo humano, sus diferentes procesos de almacenamiento de información y obviamente variación genética en los diferentes individuos que son procreados. Asimismo, también tenemos la genética forense, que es la que ayuda a identificar hallazgos o de repente a poder identificar seres vivos que están muertos gracias a su ADN o culpables en el caso de la investigación judicial. La genética ecológica, que abarca la producción de alimentos transgénicos o alimentos químicamente modificados. La genética conductual es la que se basa en el comportamiento del ser humano y cómo poder predecirlo en las generaciones sucesivas. Y por último, la genética médica, que es la que por medio de la misma se busca crear antibióticos o diferentes productos químicos para el beneficio de la salud humana. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco su atención. Que estén bien y que Dios les bendiga.